Vamos a dar inicio a la segunda parte de las sesiones de este día. Y bueno, espero que todos ya estén aquí, ya se hayan incorporado. Ah, Diego, usted tiene micrófono porque lo va a necesitar. Diego, ¿me escucha? Hmm, Bueno, vaya, miren, todos tienen que de alguna manera prepararse para las sesiones cuando son virtuales y asegurarse de contar con micrófono, por lo menos, no porque deberían también activar la cámara. Pero bien, vamos a iniciar entonces la parte 2 de esta sesión y antes me gustaría preguntar otra vez si alguno tiene alguna inquietud en cuanto a las preguntas, si a lo mejor no encontraron alguna respuesta o tienen dudas en cuanto a si esa era la respuesta correcta. Cualquier duda pueden formularla. Les escucho. Ajá. Licenciado, yo no entendí muy bien por qué la revisión de las sentencias firme no se considera como un recurso. Oh, excelente. Vaya, de acuerdo con las explicaciones que se dan allí, es porque un recurso ataca una sentencia que todavía no causa estado, es decir, que todavía no ha gozado o no goza de esa inmutabilidad aparente o esa permanencia en el tiempo, y digo aparente porque la revisión de sentencia firme precisamente vino a, ¿por qué no decirlo?, a poner un poco en riesgo o en tela de duda la firmeza de una resolución judicial. De hecho, de no existir ese medio de impugnación, ese procedimiento o proceso autónomo y distinto del proceso anterior en donde se dictó la sentencia, de no existir ese medio de impugnación llamado revisión de sentencia firme, entonces sí, tendríamos en las sentencias, cuando han adquirido firmeza, ese carácter de inmutabilidad, invariabilidad, es decir, que no se pueden modificar o rescindir, como dice la ley, o dejar sin efecto. Entonces, el recurso, técnicamente hablando, es un medio de impugnación que ataca una resolución cuando todavía no ha alcanzado firmeza y forma parte del mismo proceso dentro del cual se ha dictado la sentencia que se está atacando. O sea que el recurso forma parte integral, es una fase o una etapa adicional del mismo proceso, una instancia a veces, en el caso de la apelación, una instancia más. Y, repito, se trata de impugnar una resolución que no ha alcanzado todavía firmeza. Mientras que el medio de impugnación llamado revisión de sentencia firme, y que se distingue precisamente del recurso por eso, ataca una sentencia que ya goza, digámoslo así, de firmeza, pero como lo estamos aprendiendo,
una firmeza que no es absoluta, una firmeza que en el fondo no es tal, porque cualquiera podría pensar que una vez firme, porque eso es lo que significa la palabra firme, es decir, una vez estable, una vez que ya se han, o no se impugnó de ella, o sí se impugnó, pero ya se resolvió la impugnación, el recurso. Entonces, ya está firme. Cualquiera podría pensar que ya es invariable, que ya no se puede cambiar, pero este medio de impugnación, que por cierto lo introdujo este Código Procesal Civil y Mercantil, pues antes no existía entre nosotros, ese ataca en realidad la firmeza, es decir, la aparente inmutabilidad de una sentencia, que en el fondo, como vemos, no es tan cierto que sea, abro comillas, firme. Pero esa sería básicamente la diferencia, que el recurso ataca una sentencia o una resolución que no es firme, y el recurso es como una etapa o una fase más dentro del proceso dentro del cual se ha dictado esa sentencia. Mientras que la revisión de sentencia firme ataca una resolución que ya alcanzó esa firmeza y no es parte del mismo proceso en el cual se dictó, sino que es un proceso, por qué no decirlo, relacionado, por supuesto, con el proceso anterior donde se dictó la sentencia, pero no forma parte de él. Es un proceso, llamémosle, distinto, diferente. Así básicamente sería la respuesta que yo le daría a esa interrogante suya. ¿Alguien quisiera formular alguna otra pregunta en cuanto a lo que estuvieron ustedes trabajando en la sesión anterior? Liz, buenas tardes. Buenas Mi tardes. pregunta era con respecto, bueno, es una duda más que todo, es con respecto a la pregunta 9 de que hablaba del criterio, ¿cuál era el criterio que servía para clasificar los recursos devolutivos y no devolutivos? Entonces, no sé si es que pues no me quedó claro, pero porque el folleto no lo dice de forma expresa, pero habla pues de los órganos o del órgano encargado o sea, de dictar dicha resolución. Entonces, no sé si he entendido mal, pero en este caso el criterio sería la competencia, Sí, ¿o no? vaya, cuando nosotros hablamos de clasificación, en principio debemos comprender que las clasificaciones son más bien como estrategias didácticas o pedagógicas que permiten el estudio más perfecto de cualquier objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, las clasificaciones existen, como quien dice, para poder comprender mejor, para poder entender mejor aquel objeto que se está estudiando, y por eso es que se hace una clasificación. Y toda clasificación necesita un parámetro, un, un criterio, un factor o elemento que precisamente marque la pauta dentro de la cual vamos a hacer esa clasificación o formar clases. Manejemos por vía de ejemplo. Si vamos a clasificar a las personas, no podemos decir así, ¿cómo se clasifican las personas? Es una pregunta demasiado ambigua, ¿por qué no demasiado amplia? Necesitamos indicar junto con la pregunta un criterio de clasificación. Ahorita estoy dando como un ejemplo. Eh, ¿Cómo se clasifican las personas atendiendo a su edad? Cuando yo digo atendiendo a su edad, efectivamente estoy dando un criterio clasificador. Y así podemos decir que las personas atendiendo a su edad pueden ser en principio mayores de edad y menores de edad. Podemos seguir avanzando y decir que dentro de los menores de edad
existen también subclasificaciones, siempre con el mismo criterio de la edad. Y así tenemos el infante o niño, que es aquel que no ha cumplido 7 años de edad, el impúber, que es el que no ha cumplido 14 si es hombre o 12 si es mujer, el menor adulto, que es el que ya dejó de ser impúber, y y el otro que es el mayor, cuando ha cumplido 18. También podemos utilizar otros criterios siempre con relación a las personas. La raza, por ejemplo, el color de la piel, su sexo, su género, su origen. Es decir, hay criterios de clasificación. Lo mismo sucede con los medios de impugnación. Entonces, cuando usted pregunta que no le queda muy claro cuál es el criterio que sirve para clasificar los medios de impugnación en devolutivos y no devolutivos, pues efectivamente el criterio de clasificación es el órgano a quien le compete resolverlo. Es decir, quién será el encargado o a quién se le comisiona por parte del legislador darle una solución al medio impugnativo. Llámese recurso o revisión de sentencia firme. Ahora, este término devolutivo y su opuesto no devolutivo tiene, por qué no decirlo, una explicación histórica. Antiguamente se entendía que la potestad de administrar justicia correspondía al rey, digámoslo así, al rey. Estamos hablando de la época medieval, el rey. Pero obviamente por cuestiones prácticas, ustedes saben de que la delegación de funciones es una tarea muy importante que permite cumplir con sus fines. Se delega la función de administrar justicia en los jueces, digámoslo así, en los jueces. Pero eso significa que la jurisdicción o la facultad de administrar justicia es delegada por el rey a los jueces. Pero cuando se interpone un recurso ante estos jueces y ese recurso tiene que ser resuelto por el rey, entonces vienen los jueces y la jurisdicción que el rey les confió o que les dio en cierto momento se la devuelven para el efecto de que el rey, con esa jurisdicción que le ha sido devuelta, pueda resolver el recurso, el medio de impugnación. Y por eso se le llama devolutivo, o se le llamaba devolutivo, que obedecía como a esa concepción de que le está devolviendo la jurisdicción a aquel que se la había dado previamente, de los jueces o magistrados al rey. Pero eso como quedó, repito, como una especie de explicación histórica porque todavía se mantienen esos dos términos, pero ya no tienen el mismo sentido que tenían antes. Pero nos sirve para recordar, vaya, si la resolución será conocida, tramitada y admitida, el recurso, si el recurso va a ser admitido, tramitado y resuelto por el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada, entonces ese es un recurso no devolutivo. No devolutivo. O sea, como es el mismo tribunal el que está resolviendo el recurso, no le está devolviendo a nadie esa facultad o ese poder. No se lo está devolviendo a nadie, sino que él autónomamente lo va a resolver. Pero en los casos en que el recurso va a ser admitido, tramitado y resuelto por un tribunal diferente, superior en grado, por cierto, entonces ese recurso es devolutivo. Es decir, repito,
los términos han quedado, aunque ya no tienen el mismo sentido que tenían antiguamente, ¿verdad? Porque no es que el juez le devuelva nada al magistrado que va a resolver la apelación, ni que los magistrados de cámara le devuelvan nada a la sala. Todos están dentro del mismo órgano jurisdiccional. Pero es una forma, como les repito, de recordar o de explicar a qué se deben esos dos términos, devolutivo y no devolutivo. Entonces, contestando puntualmente su pregunta, el criterio que clasifica los recursos en devolutivos y no devolutivos es ese, atendiendo al tribunal que le corresponde o compete resolverlo. Si es el mismo tribunal que dictó la resolución, entonces es no devolutivo. Pero si es un tribunal diferente el que va a resolver el recurso, entonces es devolutivo. Espero que haya más o menos quedado clara esa idea. Bien, ¿alguna otra pregunta que puedan tener? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les quedó muy claro y que quisieran que yo les ayudara a comprender? Lick, Hola. yo tengo una duda Ok. sobre una pregunta, pero tiene que ver con los medios de impugnación y las características. Yo tengo una duda donde se trata de los recursos de instrumento de censura, perdón, Ujú. que también dice que existen unas relaciones que no han comenzado su firmeza. Pero, ¿qué se puede decir cuando dice el instrumento de censura en las resoluciones? Vaya, la palabra censura da la idea de um, inconformidad, da la idea de reproche, queja, da la idea de reclamo. Por ejemplo, decimos que algunas conductas son censurables. No sé si ha escuchado antes esa palabra. Decimos que algunos programas de televisión son censurables. Decimos que algunas noticias son censurables. Es decir, la palabra censura da la idea, repito, de una como de una manifestación contraria, o como quien dice, como una especie de rechazo, ¿no? O de reclamo. Hay quienes dicen, por ejemplo, sin censura. Eh, ejemplo, una película que tal vez tiene algunas escenas que son un poco fuertes en el ámbito de violencia o en el ámbito de sexo, ¿por qué no? O utilización de sustancias sin censura, ¿verdad? Como quien dice todo. Mientras que cuando se dice, no, es que tiene algunas escenas que han sido censuradas, es porque se les ha como limitado, ¿no? Como hay cortes, pues, no, esa película vino censurada, pues, no, a mí no me gustó porque estaba muy censurada, podría alguien decir, ¿verdad? Entonces, cuando el autor de estas explicaciones dice que los recursos son instrumentos de censura, lo que da a entender es que a través de ellos nosotros podemos quejarnos o podemos evitar o impedir los efectos o las consecuencias de la decisión que se tomó. Es decir, es censurable esa sentencia porque no tomó en cuenta todas las pruebas que desfilaron dentro del proceso. Es censurable esa sentencia porque a lo mejor está basada en, qué sé yo, en un prejuicio. Ese juez no me quiere, no me estima, no me aprecia, le caigo mal y entonces por fregarme a mí fue que resolvió de esa manera. Por eso la estoy censurando. Más o menos esa es la idea que da a entender. Es como una forma de decir de que el recurso es como para ponerle un stop o una cuña o un obstáculo al desenlace pues contenido en esa sentencia. Más o menos por ahí sería la idea que yo le compartiría en cuanto a ese término, ¿verdad? Cuando dice que son instrumentos de censura. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por ahí?
Vaya, si ya no tienen alguna pregunta, hoy vamos a entrar en materia ya correspondiente a esta semana. Y es precisamente el primero de los recursos contenidos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y por supuesto me estoy refiriendo al recurso de revocatoria. Pero aquí sí yo me disculpo con ustedes porque vamos nuevamente a formar grupos de trabajo. Pero esta vez va a ser distinto. Esta vez voy a mostrarles aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, voy a mostrarles el material que nos va a servir de apoyo. Se trata de páginas, esta vez sí, 559 y siguientes, que regulan a partir de las explicaciones de este profesor español llamado Juan Carlos Cabañas García, el recurso de revocatoria. O sea, son los comentarios que él hace a este recurso. Y si se fijan, tiene 4 romanos. El romano 1, el romano 1, el romano 2, el romano 3 y el romano 4. Así es como, digamos, se divide este título del libro, ¿verdad? Este título segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Esta vez vamos a formar 4 salones, 4. No sé cuántos van a quedar en cada salón, ya lo vamos a ver. Pero si a usted le tocó junto con un compañero o dos ir al salón 1, entonces usted y sus compañeros van a leer el romano 1, que es objeto y resoluciones recurribles. Objeto y resoluciones recurribles. Si a usted le tocó en suerte ir al salón 2, entonces usted va a leer el romano 2. Fíjense bien, el romano 2, no este número 2 que está aquí, porque este número 2 pertenece al romano 1, sino el romano 2 que se llama requisitos para la correcta formalización del recurso. Eso es lo que ustedes van a leer, el romano 2. Si a usted le tocó el grupo número 3, entonces lo que van a leer es el romano 3, que se titula procedimiento, el romano 3. Ahora, si a usted le tocó en suerte ir al grupo o al salón número 4, entonces lo que va a leer es el romano 4, que se titula decisión del recurso, contenido, efectos concretos y recurribilidad. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer a medida que vayan leyendo? Pues cuando regresemos al salón principal, después de unos 25 minutos que les va a tomar, entonces ustedes van a, en sus propias palabras, van a explicarle a los demás qué es lo que aprendieron. Es decir, qué es lo que el autor Cabañas García les pudo haber ayudado a comprender a partir de la lectura. Miren, no es mucho. Si se fijan, esto es bien poquito. Miren, para el grupo número 1 es la página 559 y la mitad de la 560. Prácticamente una página y un poquito más. Igual para el grupo número 2, igual para el grupo número 3 e igual para el grupo número 4. O sea, es bien poquito. Pero obviamente vamos a hacer algunos comentarios, ¿verdad?, acerca de esto, y vamos después de 25 minutos por orden. Vamos, aquí sí tenemos que respetar el orden. El primer equipo, el primer salón, nos va a hablar en cuanto a el objeto y las resoluciones recurribles. El segundo grupo en cuanto a los requisitos de la correcta formalización del recurso. Y así sucesivamente.
¿Alguna pregunta en cuanto a esta nueva dinámica? Repito, van a ser tipo exposiciones, pero no aquellas exposiciones a las que estamos acostumbrados, en donde preparamos carteles o papelógrafos o presentaciones de PowerPoint o de Prezi y nos toma mucho más tiempo. No, en 25 minutos, ustedes dos o tres o cuatro, no sé cuántos van a quedar en cada equipo, leen, discuten y preparan, eso sí, quisiera que todos participen. O sea, divídanse. ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué voy a decir yo? Y a modo de que todos puedan participar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en relación con esta actividad? Bueno, si no tienen preguntas, asumo que les ha quedado claro el mecanismo y vamos a proceder entonces a formar los grupos. Bien, ahora que todos hemos regresado al salón principal, vamos a proceder a la segunda parte de esta actividad, como lo es las breves explicaciones que ustedes van a compartir con los demás. Entonces, comencemos con las personas que estuvieron en el equipo número 1, por favor. Sí, Ok. bueno, como grupo 1 nos compete hablar del objeto y las resoluciones recurribles. Si bien para mí es preciso hablar cuando mencionamos del recurso de revocatoria, qué es lo que tiene procedencia en este. Y si bien el artículo 503 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que los decretos y los autos no definitivos se admitirán en el recurso de revocatoria. Pero ¿cuál es la finalidad de este recurso? Es la corrección de las infracciones cometidas en la adopción de resoluciones del contenido procesal. Y cuando vamos referente a la norma procesal, vemos en esto tanto a la apreciación de los hechos como a la interpretación y la aplicación. Y relaciono el artículo 510 del mismo código, en el cual se establecen las finalidades del recurso de apelación. En el primer ordinal, la aplicación de las normas que rigen los actos y garantías del proceso. En el segundo, que establece los hechos probados que se fijen en la resolución, así como la valoración de la prueba. En el tercero, el derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto de debate. Y en el cuarto, la prueba que no hubiera sido admitida. Pero si bien es que se resuelve en dicho recurso, las cuestiones de trámite o incidentales dentro del procedimiento. Algo que me es preciso mencionar y que me pareció interesante es que fuera del ámbito del ámbito procesal civil y mercantil, este recurso de revocatoria puede extenderse en relación a las cuestiones sustantivas accesorias a lo resuelto por sentencia definitiva, como sucede en los procesos de familia. Y mi compañera Yulisa continuará hablando. Bien, pero antes quiero hacer una pequeña observación, y es que la cita que usted hizo del artículo 510 escapa un poquito de las finalidades del recurso de revocatoria. Más bien, el 510 hace referencia a las finalidades, pero del recurso de apelación, y que vamos a estudiar en su momento. Pero, como muy bien lo dijo usted, la finalidad de una revocatoria es resolver cuestiones de trámite o incidentales que no afectan la cuestión de fondo que ha sido controvertida. O sea que la revocatoria, digamos que es un recurso para cuestiones que tal vez no son tan trascendentes como lo sería una sentencia definitiva, ¿verdad? O un auto definitivo. Entonces, eso por vía de aclaración antes de que su compañera pueda continuar. Continúen, por favor. Buenas tardes. Oh, disculpe. Aquí nomás quiero destacar un error
un error de tipo, un error de imprenta, un error involuntario que se cometió probablemente al momento de imprimir. Y es que aquí dice que es de carácter devolutivo, pero por favor tome nota que aquí hay un error. Aquí debió decir de carácter no devolutivo, tal como se los expliqué al principio. Entonces, por favor, tome en cuenta al explicar esto, que aquí debería decir no devolutivo. De acuerdo, espero que me haya escuchado. Está bien, licenciado. Ok, gracias. Para continuar con la explicación, cabe mencionar que la revocatoria es un recurso ordinario, puesto que el problema procesal planteado, quien lo resuelve es el órgano competente que tiene plenitud con su jurisdicción. Además, como estaba haciendo la observación el licenciado, este es de carácter no devolutivo, dado que, como lo menciona el código, en el artículo 503, este se instará y se resuelve ante el propio órgano judicial que dictó la resolución que está siendo recurrida. Eso sería todo, licenciado. Ok. ¿Hay alguien más del grupo que va también a participar? Sí, faltan las compañeras. Ok. Muy bien, gracias. Pueden continuar. Hola, ¿me escuchan? Sí, se le oye bien. Bien, voy a continuar hablando con respecto a lo que es el recurso de las resoluciones recurribles, que tiene que ver con el recurso de revocatoria. Ok. Para poder empezar es necesario leer lo que nos dice el numeral 2, que dice que constituyen resoluciones recurribles a través de la revocatoria, según señala el mismo artículo 503, los decretos de sustanciación y los autos no definitivos. Como sabemos, en este mismo párrafo nos menciona que el recurso de apelación por regla general, a menos que se tenga una excepción, pero que esta excepción sea plasmada por la misma ley, en sí forma parte de aquellos actos que sí resultan definitivos porque ponen fin al proceso, impidiendo su continuación. Así bien, también encontré lo que es otro documental, que es una revista de la Facultad de Derecho, que menciona, ya le digo respecto a ese mismo artículo 503 hasta el 506, de que los autos simples que son apelables y que una de las reglas son aquellas decisiones que se pronuncian durante la sustanciación del proceso y que van resolviendo las incidencias que son necesarias despejar de hecho o de derecho para llegar al fondo de la cuestión, y estas son impugnables por medio de la revocatoria, así como también aquellas decisiones de recurso no es apelable de manera autónoma, sino que puede ser reclamada cuando se impugne lo que es una sentencia. Y como ya mencioné, eso lo regula respecto al artículo 503 y 506. Realmente hay bastantes cosas interesantes en este documental, porque además de ello nos sigue hablando como de las finalidades del recurso de apelación, así como también lo relacionado al artículo 509, que habla respecto a los efectos suspensivos. Y además de ello se menciona que por regla general se trata de una revisión por un órgano superior y colegiado, como son en nuestros países los que están como en una mayor jerarquía. Y lo que se trata, este recurso, como la misma palabra lo dice, es revisar los errores.
Solamente sería... Muy bien, gracias. Vaya, sin embargo, también necesito aclarar para todos los demás que en la parte que usted expuso también vi algunas menciones que son más propias del recurso de apelación. Entonces, de momento, lo que nos interesa saber es que son dos recursos muy diferentes, la revocatoria y la apelación. Y estamos aprendiendo por el momento de la revocatoria. Y estamos aprendiendo que las resoluciones que se pueden atacar con una revocatoria son los decretos de sustanciación y los autos no definitivos. Esto, repito, es clave. Un auto no definitivo y un decreto de sustanciación son, y voy a ver si puedo recuperar lo que dice el autor, son bueno, como quien dice, resoluciones menores, y por ende las infracciones que en ellas se cometan también pueden calificarse como menores, por no decir intrascendentes. Es decir, no están resolviendo cuestiones trascendentales, cuestiones esenciales, los decretos de sustanciación y los autos no definitivos. Entonces, como quien dice de que se permite pues que sea el mismo tribunal el que lo resuelva, y de ahí su carácter no devolutivo, que él mismo lo resuelve y no un tribunal colegiado superior en grado, sino que el mismo tribunal, porque, ojo, la misma Cámara o la misma Sala de lo Civil pueden sus resoluciones no definitivas o sus decretos de sustanciación también pueden ser atacados por el recurso de revocatoria. Una sala, una cámara. Entonces, ellos también podrían resolver una revocatoria. Entonces, miren, ¿por qué hago este énfasis? Porque no sería muy grato cometer un error similar al que se menciona en este pie de página. En este pie de página que tengo yo aquí en pantalla, en esta cita que se hace de una cámara de familia, parece ser que se interpuso un recurso de revocatoria contra la resolución que resuelve el recurso de apelación. Fíjense qué interesante. La resolución que resolvió el recurso de apelación fue atacada por un recurso de revocatoria. Entonces viene la Cámara y dice, no, resulta improcedente admitir una revocatoria contra la resolución que resolvió una apelación. Entonces, yo lo digo esto porque no me gustaría que fuéramos nosotros los que interpusiéramos un recurso que de entrada resulta improcedente. Entonces, necesitamos tener claridad de cuál es el ámbito de aplicación de cada uno de los recursos hoy que los estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, de momento, repito, tomemos nota que según el artículo 503, en principio que conste, porque, puya mano, es muy difícil manejar reglas absolutas, ¿verdad? Sino que casi siempre manejamos reglas generales que admiten excepciones. Entonces, en principio, las resoluciones que vamos a atacar por medio de una revocatoria son los decretos de sustanciación y los autos no definitivos. Si de repente nos topamos con un auto que es definitivo o con un auto, una sentencia, por ejemplo, como en el caso de ese proceso de familia donde se quiso atacar con una revocatoria, la resolución que resuelve el recurso de apelación, eso es, como lo hizo la Cámara, totalmente improcedente.
Entonces, por regla general, también se dice que la apelación y la revocatoria son excluyentes entre sí. ¿Qué significa eso? Excluyentes Sí. entre sí. A ver. No, sí, con respecto a eso, incluso se hacía como una clasificación, es decir, de que los autos no definitivos, como ya usted mencionó, no ponen fin a los procesos, sino a las cuestiones procesales. Y los otros, obviamente son como que aquellas decisiones jurisdiccionales que definen o ponen fin a las cuestiones como de incidentes, algo así lo decía un autor, Guzmán Lara. Ok, perfecto, perfecto. Tiene razón. Un auto definitivo, como su nombre lo indica, aunque no es la sentencia, porque la sentencia obviamente también es definitiva, porque resuelve el fondo del asunto, un auto definitivo es el que no, como quien dice, un auto no definitivo no le pone fin al proceso, sino que resuelve efectivamente algún incidente que se pudo haber dado dentro del proceso, pero que el proceso va a continuar su marcha después, en principio, ¿verdad? En principio. Bien, ¿hay alguna compañera o compañero que hace falta en este primer equipo? Sí, solo para el último párrafo iba a explicar. Vaya, aquí, ok, perfecto. Sí, que ese párrafo mencionaba que estos recursos no siempre se pueden considerar inamovibles, ya que dice que en ocasiones se puede dar la apelación, lo que usted estaba explicando, tras la revocatoria, ya que no todas las resoluciones recurribles en revocatoria son autos no definitivos, ya que las resoluciones que puedan ser recurridas por medio de apelación, me encontré yo un parrafito en otro libro que decía que el proceso se volvería imposible de culminar con una sentencia definitiva. Por eso, al mencionar las resoluciones recurribles en apelación, se debe comprender primero el principio de legalidad, pues solo aquellas resoluciones que la ley expresamente menciona se pueden recurrir. También en el mismo libro que usted nos dejó, dice que existen 4 cosas en las que la ley contempla el recurso de revocatoria y menciona contra las decisiones que cierran el paso a la tramitación del proceso, la que declara la caducidad de la instancia por error en el cómputo de los plazos procesales y la que acuerda la inadmisibilidad de la demanda. También la que inadmite un recurso de apelación y la que inadmite un recurso de casación. Solamente. Muy bien, gracias. Vaya, efectivamente, en este último párrafo, y pongámosle mucha atención y tomemos nota todos de ello, este esquema de que solamente los decretos de sustanciación y los autos no definitivos son recurribles en revocatoria, y este esquema en cuya virtud la apelación y la revocatoria son excluyentes entre sí, no es un esquema rígido o inamovible, como dice el autor, sino que, como toda regla general, admite algunas excepciones. Vaya, les decía yo que cuando decimos que la apelación y la revocatoria son excluyentes entre sí, esto es por lo general. Ahora, ¿qué significa que sean excluyentes entre sí? Fácil. Que una resolución o es atacada por un recurso de revocatoria o es atacada por un recurso de apelación. Y punto. Eso es lo que significa cuando decimos que son excluyentes entre sí. Es decir, que se excluyen la una a la otra. O revocatoria o apelación. Si es atacable por apelación, no puede ser atacable por revocatoria. Y si es atacable por revocatoria, no puede ser atacable por apelación. Eso es, repito, por regla general. Porque en el epígrafe cuarto que le corresponde a los compañeros de ustedes que estudiaron el Romano cuarto,
Ellos nos van a explicar los casos en los cuales sí podría admitirse una apelación después de una revocatoria. Pero estos son casos muy excepcionales que los dedos de las manos nos sobran dedos para contarlos. Son muy excepcionales. Y el otro aspecto en el cual ese esquema no es rígido es que no es tan cierto que solamente los autos no definitivos se puedan atacar por medio de una revocatoria, ya que hay 4 casos muy concretos, muy puntuales, en donde se trata de autos definitivos y que no admiten apelación. Lo que admiten es revocatoria. Estos 4 casos también necesitamos tomar nota de ellos, tomar nota y tratar de recordarlo. Por favor, no vayan ustedes a interponer un recurso de apelación contra alguno de estos 4 autos, que a pesar de ser definitivos, porque le ponen fin al proceso, haciendo imposible que pueda continuar, por eso son definitivos, porque le ponen fin al proceso. Pero a pesar de ser definitivos, no se pueden atacar por el recurso de apelación, a pesar de ser definitivos, sino que tendría que ser con un recurso de revocatoria solamente. Dígame. Sí, le escucho. ¿Me escucha? Sí, se le oye, un poco con eco, pero se le oye. Está bien, un ejemplo claro de lo que usted menciona, cuando se interpone un recurso revocatorio a autos definitivos, se me viene a la mente cuando se declara inadmisible una demanda. Ahí sale un auto definitivo, pero este no admite recurso de apelación, sino que el de revocatoria. Sí. Sin embargo, me gustaría aclarar que es la demanda en el proceso declarativo común, artículo 278. Es decir, si se declara inadmisible una demanda de acuerdo con el artículo 276, 2 artículos anteriores a este, es decir, una demanda en el proceso declarativo común, o sea, el caso de la inadmisibilidad de una demanda, pero en el proceso declarativo común, porque hay otras inadmisibilidades de otras demandas que sí admiten apelación. En este caso concreto, solamente estamos hablando del artículo 278, la que declara inadmisible una demanda en un proceso declarativo común. Y también estos otros 3 casos, ¿verdad? La que declara la caducidad de la instancia por error en el cómputo de los plazos. La que inadmite un recurso de apelación y la que inadmite un recurso de casación. Esos serían, repito, los 4 casos que nosotros necesitamos tomar nota de ellos, porque a pesar de ser definitivos, no se van a atacar mediante una apelación, sino que mediante una revocatoria. Bien, veamos ahora por favor el siguiente equipo. Tal vez tengamos tiempo suficiente para escuchar al equipo número 2, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A nosotros como grupo número 2 nos tocó Romano 2, que dice lo siguiente: los requisitos para la correcta formalización de recurso. Además de los requisitos comunes a todos los recursos relativos a la legislación activa, la competencia y la interposición en plazo, que aquí será el de los 3 días siguientes los siguientes a la notificación de la resolución impugnada, según el artículo 505. Aquí lo que quiere dar a entender, el artículo 505 son los
permítame, la tramitación y la decisión, que dice que el recurso interpuesto oirá a las partes contrarias dentro de los 3 días siguientes de la notificación, a fin que formule su oposición. Aquí prácticamente lo que quiere decir el Romano 2 es cuando uno quiere interponer como subsanar, ¿me entiende? Que le dan aproximadamente un plazo de 3 días y mediante de esos 3 días también tienen que ser lo del escrito conformidad a lo que dice el artículo 504, que ahí dice lo que es el plazo y la forma de recurso que se puede interponer ante el escrito. Y también menciona lo que es el plazo. Y mediante ese plazo uno tiene que interponer lo que es el recurso. Y mediante de eso, si uno no requiere lo que son las formabilidades de forma, puede ser también que pueda llegar lo que es una infracción. ¿Por qué puede decir una infracción? Porque no se está subsanando lo que conforma lo que está estipulado en el artículo, los requisitos para hacer dicha formalidad de lo que interpone lo escrito. Asimismo también tenemos que tomar en cuenta exponer lo que son los hechos y subsanar según lo expuesto del plazo estipulado que regula lo que es el artículo 4 el artículo 504 con el artículo 505. Solamente y después pasar a mi compañera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Escuchemos a su compañera. Buenas tardes, vamos a seguir explicando los requisitos para la correcta formalización del recurso. Como ya pudimos ver, nuestra compañera pues habló de los requisitos comunes, más comunes que la ley exige para poder dar formalidad a dicho recurso, pero en este Romano 2 nosotros como equipo desciframos que el lado que aquí es la motivación del recurso. En sí, en eso es lo que especifica dicho romano. Habla de la motivación del recurso, es decir, la explicación del porqué, la interposición de este. Y también habla de que debe ser en el momento exacto y oportuno que la ley le exige, no después. Porque la ley ya es clara en el momento en el que dice de que se va a interponer y debe ser dicha explicación o motivación. También habla acerca de una conexión de las pretensiones con la vulneración que se presume se realizó y explicar en ella los motivos del por qué. Hablaba también de incluir la ley, es decir, citar expresamente el derecho que se nos ha vulnerado y consiguiente a ello, pues explicar y dar nuestras motivaciones fundamentadas en derecho del por qué nosotros consideramos que se está vulnerando. Y otra cosa muy importante es que también determinamos que corresponde, en este caso, pongamos por ejemplo a mi persona, ¿no? Que yo soy el recurrente y pues es a mí a quien le corresponde el hecho de justificar la razón y de por qué no se puede, también no se puede pretender de que sea el tribunal el que de manera oficiosa pues supla estos argumentos de una forma al momento en que se vaya a resolver. Y algo que nos parecía bastante importante también era una crítica que se hacía, el autor hace del por qué. Él habla de una paradoja del por qué en un recurso, y él lo nombra y lo denomina sencillo, se describe o se interpone este requisito que por su formalidad, y él habla de otros recursos más solemnes y en este caso pues menciona el recurso de casación, que para él pues en estos recursos, en este tipo de recursos es que se debe de someter este requisito de formalidad en el hecho de la justa motivación de dicho recurso. Muy bien, gracias. ¿Hay alguien más de su grupo que quisiera participar? Sí, porque somos 4. Ok. Vaya.
Tal como usted lo decía, licenciado, el recurso de revocatoria, pues aquí el mismo artículo 503, tal cual como le mencionaban las compañeras anteriormente. Bueno, aquí nos dice que los decretos y los autos no definitivos admitirán dicho recurso de revocatoria, el cual pues debe ser resuelto por el mismo juzgador que dictó la resolución. Entonces, después de la resolución impugnada, se podrá interponer el recurso de revocatoria 3 días siguientes a la notificación que nos hace el juzgado. En este escrito, tal cual como dice el siguiente artículo, que sería el 504, este debe de ir motivado, fundamentado y bien explicado del por qué se está haciendo una interposición. Y esa explicación no puede esperar otro momento oportuno o no lo puede hacer posteriormente, como le mencionaba la compañera, ya que la ley nos dice el plazo máximo. Este plazo es de 3 días. Si yo me paso o me excedo de 3 días, pues obviamente ya no me lo van a aceptar, perdón. Entonces solo contamos con este lapso de tiempo para presentar el escrito. Ok. Así es. De lo contrario Sí. se declararía extemporáneo. Ujú. Y si el recurso no cumple con los requisitos que la ley me exige, pues obviamente el tribunal me lo va a rechazar y va a decir que es por improponible. Y pues supongo que ya después no voy a poder realizar otro trámite. Solamente. Muy bien. ¿Hay alguien más en el equipo? Yo quisiera participarle. Ok, le escuchamos. Bueno, a manera de recapitulación, porque ya mis compañeras abordaron con bastante detalle, ¿verdad? Sí. Cuestiones de procedimiento, explicar con el ejemplo de una de las preguntas de la prueba diagnóstica que usted nos puso, licenciado, Okay. de la regla de 3 más 3 más 3, que se aplica al recurso de revocatoria, es decir, 3 días para la interposición, 3 días para presentar la oposición y 3 días que tiene el tribunal para resolver respecto al mismo. También me llamó la atención en la interposición oral del recurso, en cuanto a las objeciones que habla el artículo 407 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice el autor de que el juez tiene que otorgar la palabra también a la parte recurrida, y me llama bastante la atención porque pues una vez estuve como en un ensayo, se podría decir, ¿verdad? En una audiencia, y a la persona que la estaba realizando, bueno, que tenía el rol de juez, no concedió esa palabra. Entonces, como un derecho también que tiene la parte recurrida en ese momento para poder expresarse. Sí. Solamente. Muy bien, gracias. ¿Ya participaron todos los integrantes del equipo? Sí, éramos 4. Muy bien, excelente. Muchas gracias, les agradezco su participación. Y en cuanto a lo último, efectivamente la revocatoria también se puede dar de manera oral, solo que me parece que el siguiente equipo es el que tendría que hablar un poquito al respecto. Pero lamentablemente el tiempo se nos acabó y oigan bien lo que les voy a decir. Los integrantes de los equipos 3 y 4 todavía van a participar, pero en la próxima sesión, ya sea que la hagamos presencial o virtual. Así que queda pendiente, ¿de acuerdo? Y obviamente todos deben leer estos contenidos y tratar de comprenderlos a entera satisfacción. Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó y aunque no me están preguntando, a las 2:30 tengo otra sesión con otro grupo. Por eso vamos a finalizar ahorita, pero igual necesito tomar la asistencia, porque ese es un requisito que también a nosotros se nos exige y no puedo evitarlo. Vaya, B2, medios de impugnación. Vaya, esta lo que voy a hacer es que la voy a guardar. Asistencia del día.
Aquí está la asistencia de la sesión anterior. Y le vamos a poner asistencia 27 julio 2022 por la mañana. Ahora que la tengo guardada, vamos a desmarcar todo esto. Vamos. Y a quitarlo todo. Vaya, vamos a ir lo más rapidito que podamos. Estén atentos, por favor, y con el micrófono ya listo para ser activado. Ok, Amaya Majano. Catherine Yamilet. Ok, solo déjenme ver si ya dejé de guardar. Me he dejado de grabar, tengo que dejar de grabar.